lugar. Muy bien. Entonces no le pone el ingrediente racial, pero ambos son militaristas, ¿no? Ambos son militaristas, ambos son nacionalistas y ambos, aspiran a gobernar Europa, ¿no? Y entonces se les va a unir, en este caso, a Hitler y a Mussolini, se les va a unir también Japón, el reino de Japón, en la presencia de quien era el líder, que era, en este caso, el príncipe, ¿no? Hirohito. ¿No? Entonces, ellos tres, el Hirohito, ¿no? En este caso, Hitler y Mussolini van a crear el eje, ¿no? Berlín, Berlín, Roma, Tokio. Entonces, este eje, Berlín, Roma, Tokio, es finalmente el que va a ir y va a provocar la segunda Guerra Mundial. Este es súper importante. Muy bien, pero mientras eso pasa en estos países, ¿no? ¿Qué pasa en la Rusia soviética? En este caso, ¿se acuerdan que Rusia, ¿no? Teníamos a Rusia que había logrado cierto grado de independencia, en este caso con los zares, decíamos que eran los reyes, o ese es en romano, entonces los zares, en este caso, habían llevado a Rusia prácticamente a la bancarrota, ¿no? Y entonces van a surgir dos bloques basados en las ideas de Marx y de Engels, que son, o las ideas comunistas, que en este caso son los seguidores de Lenin, que es ¿no? Que son los bolcheviques, ¿no? Y otro grupo que era un grupo encabezado por un personaje llamado Alejandro Kalinsky, que eran en este caso los mencheviques, ¿no? Entonces, estos dos bandos van a pelear el poder al zar y finalmente, primero ganan los mencheviques, ¿no? Y luego van a ganar, cuando no hay ninguna reforma, luego ganan los revolucionarios bolcheviques, ¿no? O sea, los radicales de Lenin, y Lenin va a instaurarse, en este caso, en el poder y va, en este caso, a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? De corte comunista. Y en este caso, la Unión Soviética se va a crear en 1922, en este caso 5 años después de la revolución, y va a adoptar un modelo, sí, comunista. Se generan todas estas repúblicas, por ejemplo, esto de Ucrania, por ejemplo, Ucrania se alía con los rusos y crean una federación, es decir, actúan como un solo país. Y también otros países, por ejemplo, como Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Turkmenistán, todos estos que están junto en Asia, ¿no? Turkmenistán, ¿cuál es el otro? En fin, ¿no? Son 15 repúblicas. Entonces, estos van a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde el partido, ¿no? El Partido Comunista o el PQS es el principal, ese es el que lleva las riendas, ¿no? Y esto, ojo, porque esto se es pregunta de examen, impone Lenin, que es el primer gobernante, ¿no? Va a imponer algo que se llama la NEP, ¿no? La nueva economía política. Y entonces la NEP es agarrar y planificar la economía, o sea, planificar cuándo se debe de sembrar, cuándo se debe cuánto se debe de generar en la ganadería, cuánto se debe de generar a partir de la minería, de la siembra, en fin. Entonces, todo es una política planificada, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión increíble porque, por ejemplo, gente que estaba en las ciudades es mandada a los pueblos para generar tener más campesinos, aunque ellos no fueran campesinos, pues los obligaban a ser campesinos, y entonces hay una redistribución prácticamente del poder. Entonces, ese es Lenin. Pero Lenin muere lamentablemente muy pocos años, muere en el 22, ¿no? 2 años después. Y entonces va a tomar el poder, ¿no? Joseph Stalin. Entonces Joseph Stalin es ¿no? No va a dejar el poder hasta que muere en el 53. Entonces a él le va a tocar prácticamente generar y hacer crecer a la URSS, y él es el que le da el toque a la URSS que hasta la fecha ahora conocemos, ¿no? Una superpotencia con armas nucleares y todo este asunto y muy autoritaria. Realmente él es el que
el que le impone ese espíritu, ¿no? Putin, el gobernante actual, es muy parecido a este, ¿no? Y también decíamos que en Estados Unidos, aquí se me fue esta, en Estados Unidos, como Estados Unidos gana la guerra, una de las consecuencias de ganar la guerra es que consumieron muchísimo, ¿no? Gastaron demasiado. Pero en los años 20, en este caso a finales del 20, en el 29, después de lo que se llamó los grandes o los felices 20, donde todo era como comprar, comprar y consumir, entonces, bueno, prácticamente se acaba el dinero, pues porque la gente ya deja de comprar cosas, es decir, ya compró todo lo que tenía que haber comprado y ya simplemente dicen ya no queremos comprar nada y comienza la caída de la bolsa de valores porque hay una sobreproducción, o sea, se producen muchas cosas pero no se venden, ¿no? Y entonces obviamente empiezan a caer las empresas y cae la bolsa. Es una caída económica que ni siquiera la del COVID que hubo ahora se parece a esta, ¿no? O sea, imagínense el nivel de caída económica que hubo, que la gente se suicidaba, ¿no? O sea, se aventaba de sus casas, pues no tenían para nada, o sea, perdían, gente que tenía fortunas de un día a otro, la perdía, ¿no? Así, perdió todo. Entonces, esto era muy importante. Entonces, todo esto los nazis, la Unión Soviética, el New Deal y en este caso la creación del Estado soviético nos va a preparar para la continuación de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la continuación de la Guerra Mundial se va a llevar también por bloques. Entonces, acuérdense que tenemos el eje Berlín, ajá, Roma, Tokio, en este caso son las potencias, en este caso de Hitler y sus aliados, ¿no? Los nazis y los fascistas, y por otro lado tenemos lo que se llama la alianza, ¿no? Entonces, la alianza, aquí déjame poner esto por acá, la alianza, ajá, la alianza entonces está formada por los mismos países de la otra vez, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ajá, y se le va a agregar la URSS, ¿no? O sea, si se fijan, otra vez vuelven a pelear los mismos, ¿no? O sea, Alemania contra los Estados Unidos y contra Inglaterra y Francia, y se les va a agregar la URSS. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. ¿Por qué se agrega la URSS? ¿No? Siendo que la URSS es totalmente lo opuesto a lo que eran los Estados Unidos. Bueno, se lían porque finalmente Hitler, ¿no? Había construido digamos, una maquinaria de guerra impresionante. Y solos estos no podían, ¿no? Tampoco la URSS podía. Entonces, solitos no podían, necesitaban de los Estados Unidos, que había construido, sí, tenía un gran material de guerra y podía ser el balance de la misma. Pero, obviamente, tenían que unir sus fuerzas, ¿no? Muy lejos de lo que ahora pasa. Entonces, la guerra va a comenzar en el 39, ajá, muy similar, ojo, muy similar a lo que está pasando ahorita, con la invasión de los nazis a Polonia. Entonces, los nazis invaden Polonia, también invaden la República Checa, ¿no? Y en ese momento comienza la guerra. Entonces, esta invasión de Hitler es muy rápida, ¿no? Entonces, esto es lo que se les llaman las guerras relámpagos. ¿Por qué? Porque la maquinaria de guerra de Hitler al principio era muy grande, ¿no? Era muy grande y era muy fuerte. Entonces, lo que hace Hitler prácticamente es llevar toda su maquinaria de guerra a Europa. Y entonces en los primeros años del 39 al 41 está dividido en victorias alemanas, es decir, los nazis dominan Europa, esa es la primera etapa. Entonces toman Polonia, ¿no? Bombardean Londres, toman Grecia, Yugoslavia, Egipto, toman la mitad de Francia, invaden Dinamarca, Noruega, Bélgica, todos estos estados, ¿no? Es decir, hay una gran guerra ahí. Entonces, obviamente, los Estados Unidos, por ejemplo, no querían meterse a la guerra, ¿no? O sea, quería apoyar, como ahorita, ¿no? Apoyar la guerra, pero a un nivel así más de recursos y sanciones y todo. Pero, pues, a Hitler no le importaba ello. Entonces, lo que tiene que hacer
tienen que provocar a Estados Unidos para entrar a la guerra. ¿Cómo entra Estados Unidos en la segunda etapa, ¿no? Entonces, que es el equilibrio que va del 41 al 43. Entonces, a Estados Unidos, los japoneses querían conquistar China, ¿no? Ese era su objetivo, tener China, porque ven Japón es un estado chiquito, entonces quieren tener China, pues que tiene muchísimo territorio. Entonces, obviamente, los van y provocan a Estados Unidos, le bombardean su base, que está ahí en Hawái, de Pearl Harbor, y a partir de ahí, obviamente, viene la segunda parte, ¿no? Los Estados Unidos le declaran la guerra finalmente a Hitler y también se la declaran a Japón. Y también empieza otra cuestión, ¿no? Hitler, ya un poco como embravecido con la guerra, le declara la guerra a los rusos. Entonces los rusos también se habían contenido y en ese momento entran a la guerra. Entonces aquí ya la guerra es global, ¿no? O sea, ya están todos contra todos. Entonces también los Estados Unidos van a empezar a hacer, digamos, van a tener muchos frentes, tienen el frente en el Pacífico, ¿no? Envían armas también al norte de África, porque los nazis también están en África, y también en bueno, el Pacífico y África, ¿no? Tienen estos dos. Entonces, obviamente, la guerra se empieza a hacer muy complicada y el clima incluso la hace más complicada. Por ejemplo, a los nazis, ¿no? ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que hace que los nazis no logren llegar y conquistar, en este caso, a los rusos? Pues el invierno y que hay una férrea defensa en la ciudad de Stalingrado, ¿no? O sea, Stalingrado se convierte como en donde se topan los rusos y no pueden entrar a esta ciudad, no la pueden derribar. Y luego vamos a tener la tercera etapa, que es del 43 al 45. Cuando está pasando esto, la ciencia también sigue investigando, es decir, la ciencia no se queda parada. Y entonces están desarrollando nuevas armas y están desarrollando una superarma que es la bomba atómica, ¿no? Se llama el proyecto Manhattan. Entonces, obviamente, hay algunos países que empiezan a organizarse y empiezan a luchar contra sus mismos gobiernos. Por ejemplo, los italianos, se dan cuenta del fraude que es Mussolini y entonces pelean contra él y finalmente apoyan a los Estados Unidos, que finalmente logran entrar los Estados Unidos por Italia y derrocan a Mussolini. Entonces Hitler se empieza a quedar solo, ¿no? Luego también está la cuestión de que desembarcan en Normandía, es decir, en el norte de Europa, ¿no? En el norte de Europa ya están los Estados Unidos entrando por acá y luego entran por acá. Y entonces Hitler se va quedando solo. Y luego, finalmente, en abril del 45, cae la ciudad de Berlín y termina rindiéndose Hitler, ¿no? Y luego los japoneses, ¿cómo van a rendirse? Pues les avientan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Las bombas nucleares. Entonces, en ese momento, la guerra termina, ¿no? Termina y los ganadores, ojo, mientras todo esto pasaba, mientras todo esto pasaba, los países los presidentes de los países de las alianzas se iban reuniendo. Entonces hubo tres grandes reuniones, la reunión de Yalta, ¿no? La reunión de Potsdam y la reunión de Teherán. Entonces, en estas tres ciudades se reúnen los presidentes, en este caso se reúne Stalin, Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, Charles de Gaulle, que era el de Francia, y Churchill, ¿no? Que era el de Inglaterra. Entonces se reúnen para finalmente decidir, porque se dan cuenta que pueden ganar ya, y se sientan para decidir cómo se van a dividir el mundo una vez que ganen la guerra, ¿no? Entonces, una vez que ganan la guerra, pues aquí está lo de Pearl Harbor, esto es un GIF real, aquí una bomba atómica. Entonces, cuando ganan, en este caso, tienen que lidiar con un montón de consecuencias, pero aparte de la repartición del mundo que ya tienen, también tienen que lidiar esto de manera conjunta. Entonces, aquí no les echamos un ojo a las más importantes. Entonces, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Otra vez, como en la Primera Guerra Mundial, las mujeres van a ingresar
al sistema productivo y van a obtener más derechos de los que ya habían ganado con la primera. Luego, en este caso, en algunos países, en este caso europeos, va a haber, pues sí, va a haber muchas huelgas, pues porque finalmente están no tienen nada, ¿no? No tienen dinero y entonces empiezan y el dinero no vale nada, y entonces comienzan a ver muchas huelgas. Es decir, el arranque económico después de la guerra es muy lento, ¿no? Les va a costar mucho lento. Hay 50 millones de muertos en esta guerra, ¿no? Y se va a crear, en este caso, la ONU como una instancia que, pues ahí la vemos que no hace mucho, ¿no? Para lidiar y mediar por la paz, ¿no? En este caso, el gran ganador políticamente de esta guerra, pues va a ser la URSS. ¿Por qué la URSS? Porque la URSS finalmente se va a quedar con mucho territorio, ¿no? Entonces, con el territorio que se va a quedar, ¿no? Va a desarrollar lo que le llaman las repúblicas democráticas, es decir, países comunistas, porque los rusos empiezan a bajar, ¿no? Y se empiezan a quedar con los países que se van liberando de los nazis, por ejemplo, Rumania, Bulgaria, Hungría, se los quedan, Yugoslavia, se lo quedan los rusos y entonces realmente ellos, ¿se acuerdan lo que decíamos, no? Que el imperialismo entonces se quedan con el mercado, se quedan con los consumidores, ¿no? Y obviamente los norteamericanos también hasta la fecha están ahí, se quedan en Japón, ¿no? Con bases y todo y de alguna manera siendo como los policías de los japoneses, ¿no? Y en Estados Unidos va a empezar todo un debate acerca de ahora quién es el enemigo, ¿no? ¿Quién es el enemigo principal? Y se dan cuenta que el enemigo principal pues era su antiguo aliado, que va a ser la URSS, ¿no? Y entonces obviamente esto va a comenzar la Guerra Fría, ¿no? Y ahorita la vamos a ver a detalle. Y económicamente pues es donde está peor, ¿no? Porque pues obviamente no hay siembra, no hay industria, no hay agricultura, por lo tanto hace falta mucha comida, alimentos, entonces le cuesta mucho trabajo a Europa reorganizarse, ¿no? Estados Unidos, pues, con el triunfo, pues se vuelve la superpotencia, es decir, el país más fuerte, que nos guste o no a la fecha lo conserva, ¿no? Europa en este caso deja de ser muy importante y es reconstruida prácticamente por los Estados Unidos a partir, porque este es también pregunta de examen, a partir de un plan de los Estados Unidos que se llama el Plan Marshall, ¿no? Entonces el Plan Marshall es llenar de dólares Europa, reconstruirla, ¿no? Reconstruir toda Europa para, obviamente, que vuelva a circular otra vez la industria, ¿no? Entonces, obviamente también va a haber una cuestión de que los países ganadores, pues sí, como siempre, pues se van a querer agandallar de los otros, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver lo que pasa después de la Guerra Fría. Este es David Bowie, igual lo conocen, es un cantante de los 80. Entonces, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial queda dividido así. Entonces queda dividido y esto es lo que se le conoce como Guerra Fría. La Guerra Fría se puede definir como un conflicto diplomático e ideológico entre la Unión Soviética, o sea, la URSS, y los Estados Unidos, o entre comunistas y capitalistas, ¿no? Entre esos dos. Entonces, el mundo queda dividido así. Los países, en este caso, que se pueden considerarse antiamericanos o comunistas, son los países que están aquí en azul, la URSS, China, Mongolia, ¿no? Aquí lo que sería estos países como, eh, ahí está, que sería es Ucrania, precisamente de la que estamos hablando. Aquí tenemos esto, los árabes, ahí, ¿no? Y los países, y aquí en este caso tenemos a Cuba, ¿no? Y tenemos aquí a Venezuela. Y entonces estos serían los países que son como los países anti Estados Unidos. Y estos son los países en rojo, los países que están a favor de Estados Unidos. Entonces, eso es como un mapa, ahorita vamos a ver, que va a ir cambiando según los años, ¿no? Según los años, según los intereses y según las alianzas. Entonces, decíamos que de la ONU
¿no? La ONU va a ser una mediadora. La ONU va a tener estos organismos, por ejemplo, como la UNESCO, que es a favor de la cultura, la OID, a favor del trabajo, ¿no? La OMS, que ahorita es la que está muy en boga, que es la de la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Energía, ¿no? La de la aviación, en fin. Entonces, todas estas instancias, el mundo o los representantes del mundo supuestamente trabajan para poder poner la paz. Obviamente vemos que pues, no funciona así, ¿no? ¿Y por qué no funciona así? Porque el organismo rector de la ONU está formado por lo que se llama el Consejo de Seguridad. Ujú. Y el Consejo de Seguridad es realmente el que toma las decisiones. Entonces, el Consejo de Seguridad está encabezado por 5 países, que es China, Francia, Inglaterra, ¿no? Los rusos ahorita y Estados Unidos. Y entonces estos 5 países son los que deciden prácticamente lo que se hace ahí en la ONU. Y hay una asamblea general donde están todos los países y lo que se decide acá se discute aquí. O se discute una cosa acá y todo ello. Pero una decisión, por ejemplo, dicen, hay que parar la guerra en Rusia, ¿no? O en Ucrania. Entonces, votan a favor los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿no? Y China. Pero si uno se abstiene o uno vota en contra, o sea, los rusos votan en contra, pues esto ya no pasa, ¿no? Se llama poder de veto. Entonces, un solo país puede vetar, ¿no? Decisiones de todos los demás países. Por eso la ONU prácticamente es una caricatura de lo que en algún momento quiso ser, ¿no? Entonces, obviamente aquí decíamos, la Guerra Fría va a ser este conflicto entre estos dos países. Entonces vamos a ver aquí un poquito más cerca. Entonces, por un lado, vamos a tener estas dos grandes estructuras, ¿no? Sí, incluso se le llama como la cortina de hierro, lo que estaba del lado de los soviéticos y los Estados Unidos, así como los grandes, llaman que se autollaman aquí, perdón, se autollaman así los grandes cuidadores de la libertad a partir de la doctrina o del manifiesto, destino manifiesto. Entonces, vean, los Estados Unidos forman, y vean cómo tiene que ver ahora, forman en este caso la OTAN, que es la organización militar, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Todos los ejércitos de los países europeos y Estados Unidos y Canadá se unen a través de la OTAN para defenderse de los ejércitos de los países comunistas que hacen una alianza llamado el Pacto de Varsovia. Entonces, acá están los comunistas, acá están los capitalistas, ¿no? Ahora, cada uno de ellos va a desarrollar diferentes planes también a nivel económico y van a entrar en competencia de todo van a estar compitiendo. Entonces, por ejemplo, mientras los dos, ¿no? Los dos desarrollan la industria nuclear. Ahorita tiene, por ejemplo, 7,000 bombas nucleares, tiene igual como 6,000, ¿no? ¿No? Entonces tienen bombas nucleares para destruir el mundo cuantas veces quieran, ¿no? O sea, vean, pero lo desarrollan. ¿Por qué? Porque estos se llaman, en este caso, armas disuasivas. Haz de cuenta, yo tengo una bomba nuclear, entonces le digo a los otros, pues, sí, tengo una y te puedo destruir. Luego los rusos sacan su bomba y dicen, yo te puedo destruir también, ¿no? Y luego los otros dicen, pues yo tengo 2, pues yo tengo 3, no, pues yo tengo 4 y así. Ahora tenemos una cantidad estúpidamente grande de bombas nucleares, ¿no? Que si las usan, pues se acaban. Entonces tenemos, ambos países desarrollan, pero también empiezan a desarrollar no nada más sus armas nucleares, también empiezan a desarrollar, por ejemplo, la carrera espacial, ¿no? Esto de que quién lanzó el primer satélite, ¿no? Pues los rusos con el Sputnik. Sí, pero ¿quién llegó a la luna primero? No, pues los norteamericanos. Y en fin, ¿no? Entonces esa es una guerra bastante compleja. Luego también tenemos la rivalidad económica. Y la rivalidad económica la vamos a encontrar en este caso aquí, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, logran imponer el dólar, ¿no? Ponen el dólar como el referente de cambio y ahorita lo vemos, ¿no? Las sanciones económicas que le dictan a los rusos, ¿no? Le quitan los dólares, entonces no puedes hacer mucho comercio. Pero luego los rusos dicen, bueno, entonces me pagas en mi moneda, en los rublos. Entonces es todo un conflicto.
Y los soviéticos, a su vez, planifican, como tienen su sistema comunista, es un sistema de planificación y estatización de la economía. Entonces acá está el libre mercado, ¿no? Y acá está la estatización. O sea, son dos conceptos totalmente opuestos. Y luego también vamos a tener que entre ambos van a estar, en este caso, tienen una guerra ideológica muy parecida a la que vemos en este momento también, ¿no? Con la propaganda. Entonces, por ejemplo, mientras los Estados Unidos impulsan que haya democracias parlamentarias, por un lado, o sea, ellos dicen esto, ¿no? O sea, que haya elecciones libres y todo. Los soviéticos desarrollan elecciones, pero solamente con el Partido Comunista, es decir, la gente vota por los puestos para el Partido Comunista, ¿no? Y acá digamos que hay varios partidos políticos, como aquí el PRI, PAN, PRD, ¿no? Tenemos varios. Acá no, acá solamente está el Partido Comunista. Y obviamente cada uno de los países pues va a acuñar sus propios conceptos de democracia. Entonces, por ejemplo, los de la OTAN dicen, bueno, nosotros somos los defensores del mundo libre, los comunistas dicen, nosotros somos las democracias populares, ¿no? Entonces, ya hasta la fecha, por ejemplo, la República Democrática y Popular de Corea, ¿no? O la República Cubana, ¿no? Entonces, así. Ahora, en este caso, este es un mapa muchísimo más certero, ya digamos hacia los años donde estaban más afianzadas digamos, los estados. Entonces, en azul, ajá, tenemos los países que son o pro Estados Unidos o que están bajo la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Digamos, Estados Unidos, Canadá son parte de la OTAN, Europa acá es parte de la OTAN, ¿no? Portugal, España, aunque aquí está Irlanda y aquí España, pero también actúan conforme a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Y Turquía por acá. Y tenemos a los árabes por acá, y Sudáfrica, y Australia, y Japón, ¿no? Y estos países como Indonesia, Filipinas, o sea, ahí y Nueva Zelanda con los Estados Unidos. Y los que están en rojo, por ejemplo, aquí Marruecos, Libia, ¿no? Argelia, ¿no? Estos países como el Congo, Madagascar, Etiopía, Yemen, aquí Siria, estos países que están en guerra ahorita, China y la Unión Soviética, pues, y acá Cuba, pues son los países, en este caso, que están, son procomunistas, ¿no? Entonces, el mundo está dividido así en dos polos, ¿no? Comunistas contra capitalistas. Entonces, esto es un poco en Europa, ¿no? Entonces, esto es la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y estos fueron los países que liberó de los nazis, pero al mismo tiempo se quedó con ellos. O sea, se los quita a los nazis, pero ellos se quedan con ellos. Y los países en azul son los países de la OTAN, ¿no? Entonces, ahora, este mapa ha cambiado mucho, tanto así que todos estos países de acá ahora son parte ahora se volvieron azules, ¿no? Dejaron de ser rojos para volverse azules. Uh-huh. Y también el mundo va a empezar a hacer, en este caso, pactos. Y entonces los pactos que se van generando, vean, esto es súper importante, porque se acuerdan que los europeos quedan completamente destrozados. Entonces, ¿cómo van a recuperarse? A través de lo que decíamos del plan Marshall, es decir, de este plan, de llenar de dólares Europa, ¿no? Entonces, los europeos se dan cuenta que tienen que también unirse entre ellos para poder competir contra los Estados Unidos y competir contra los rusos, ¿no? Es decir, no pueden, no. Profe, no se le escucha nada. Ahí ya me escuchan, ahí sí se escucha ya, Armando. Sí, profe. Ah, perfecto, gracias. Sí, Como que se había desconectado. ¿Dónde me dejaron de oír? Aquí, cuando estábamos con este mapa, con estos. sí, Ah, ok. Entonces les decía que los europeos se tienen que organizar para no ser sometidos ni por los Estados Unidos ni por los soviéticos. Entonces comienzan a desarrollar lo que hoy es la Comunidad Europea, ¿no? O la Unión Europea, más bien la Unión Europea es como se le conoce hoy. Entonces,
primero van a ir de poquito a poquito. Entonces, se fijan acá, Francia, Alemania, ¿no? Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ajá, se unen. Se unen estos. Y van a formar lo que se llama el Tratado del Hierro, del Carbón y el Acero, perdón, y con los Tratados de París, y aquí es donde surge lo que es la Unión Europea. Luego se va a agregar en este caso, aquí si vemos Noruega, Inglaterra e Irlanda. Ahora ya Inglaterra ya se salió, ¿no? Y luego se va a unir aquí Grecia, luego España y Portugal, luego aquí Suecia, Finlandia y Austria, luego aquí Rumania, Hungría, luego aquí Croacia, luego aquí se van a unir estos países, la República Checa, Polonia, ¿no? Hungría, ¿cuál es este? Lituania, Letonia, Estonia, ¿no? Chipre, entonces se van a unir. Y ahora, pues, es un bloque, ¿no? Es un bloque tan fuerte que, pues, por ejemplo, ahora sí ya se defienden solos, ¿no? Entonces, pero sí se vean cómo tuvo que ir pasando, ¿no? Cómo tuvo que ir evolucionando esto. Y ahora, pues, por ejemplo, Inglaterra ya se salió, ¿no? Y tienen sus propios problemas por esa salida. Muy bien. Ahora, otra cosa que pasa en esta Guerra Fría, mientras está dándose este conflicto ideológico, es que surge el muro de Berlín, ¿no? Entonces, el muro de Berlín quedó así porque Alemania, en este caso, quedó dividida en dos, ¿no? Primero aquí, queda dividida en dos Alemania. Entonces, la Alemania capitalista, que tiene una zona de influencia inglesa, francesa y norteamericana. Y la otra grande, la zona grande, es de los rusos. Y luego la capital de Alemania está en Berlín, está acá, o sea, está del lado ruso. Entonces Berlín a su mismo tiempo queda dividida igual, ¿no? El lado de los rusos y el lado, en este caso, de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Cada uno gobierna un sector. Y entonces los comunistas mandan a hacer un muro, ¿no? Este que se ve aquí, para dividir la ciudad, este que está dividido aquí, para dividir la ciudad y que los comunistas no se pasen al lado capitalista ni los otros así. Entonces el muro, pues es este, ¿no? Medía casi 4 metros de altura, la gente no podía pasar y fueron haciendo cada vez más trampas. Entonces, por ejemplo, aquí la gente tenía que pasar todas estas trampas para poderse brincar al muro, ¿no? Y llegar acá. Si se fijan en el lado capitalista, incluso ponían estas cosas para que la gente viera a sus familiares, porque lo dividieron así, ¿no? Entonces, esta foto es de hace unos 3 años que estuve por allá y hay un lugar donde se puede ver muy bien todo, déjenme borrar, se puede ver muy bien cómo está dividido, ¿no? Entonces aquí esta es una parte del muro, ¿no? Aquí está la calle y esto quedó como las trampas que tenía que ir pasando la gente. Y aquí había militares y si alguien se pasaba, pues había minas o explotaban o les disparaban esto. O sea, era muy difícil cruzarse el muro, ¿no? Y todavía esto se quedó, es una parte del simbolismo que está ahí. Entonces, obviamente, el mundo, mientras también pasa esto, este conflicto entre gringos y rusos, también en el mundo surge la revolución china, ¿no? Entonces, Mao Zedong, en este caso, Mao Zedong, vuelve a China comunista. ¿Y cómo la logra? Pues él se unieron los dos partidos más opuestos para luchar contra los japoneses y una vez que derrotaron a los japoneses, los chinos comienzan su propia guerra y finalmente ganan los comunistas encabezados por Mao Zedong. Entonces ya tenemos otro país comunista, ¿no? Y entonces, y vean, tan comunistas, pero vean lo que han logrado, ¿no? Vean el país que tienen ahora, ¿no? Ahora, también aquí, o sea, sí lo tienen muy bonito y todo, pero también son unos represores, ¿no? Y vean lo que pasó con el COVID y en fin, ¿no? O sea, realmente es un país muy complicado, China. También otro de los países que se van a convertir al comunismo, pues va a ser Cuba, ¿no? Entonces viene la Revolución Cubana y Cuba, después de hacer su revolución con Fidel Castro y el Che Guevara aquí, que se vuelven como unos íconos, ¿no? Van a declarar a Cuba de corte comunista. El problema es que Cuba está a un lado de Estados Unidos, ¿no?
Y entonces por eso Cuba tiene tantos problemas, porque Estados Unidos la ha tenido bloqueada ahí, es decir, tiene un gran bloqueo y no pueden, pueden comerciar entre los comunistas, o podían comerciar entre los comunistas, pero con la caída del comunismo, pues ya se quedó prácticamente con otro tipo de consumo. Y tan fuerte estuvo, así como lo que te está pasando ahorita, que estamos, digamos, una chispa puede provocar que haya una guerra o una tercera guerra mundial, por ejemplo, estuvo en 1962, estuvimos también a punto de, pasamos por un proceso muy parecido. Es decir, una vez que Cuba se hizo comunista, los soviéticos mandaron barcos, aquí estos barcos, pero llevaban bombas nucleares, ¿no? Y entonces las bombas nucleares vean, si las hubieran puesto aquí, vean la distancia que tenían para poder atacar a Estados Unidos, o sea, de una manera rapidísima. Mientras los cohetes de Estados Unidos tardarían mucho tiempo en llegar a los rusos. Entonces, si los rusos disparan aquí, ¿no? Hubieran disparado aquí, pues acaban esto y estos hubieran sobrevivido. Entonces, obviamente, ahí fueron unas conversaciones, duran 13 días este conflicto, es lo que se llama la crisis de los misiles o la amenaza de los misiles cubanos, como dice aquí, ¿no? Entonces, obviamente, esto fue un momento bastante álgido y bastante complicado para el mundo, muy, muy parecido. Otro personaje que surge es Gandhi, ¿no? Y Gandhi va a liberar a la India y la India se va a volver independiente también con lo que implica este país, con el número y millones de personas que tiene la India. La India, para que se den una idea, tiene casi 900 millones de habitantes, ¿no? A ese grado. Entonces, para que se den una idea del número de gente que había. Y entonces, en el mundo va a surgir un movimiento, digamos, que quiere competir contra estos dos, más bien contra el bando europeo, contra el bando gringo y contra el bando soviético, que se llama el tercer mundo, ¿no? O sea, lo que soñamos nosotros. Entonces, prácticamente nosotros, el tercer mundo, somos países que estamos en el subdesarrollo económico, que todavía tenemos muchos rasgos de colonialismo, es decir, por ejemplo, México, la cuestión de la corrupción, ¿no? Es un asunto de que se genera desde que estaban los españoles aquí y no lo podemos quitar, o muchas costumbres. Todos los países subdesarrollados tratan de unirse para por lo menos tratar de defenderse un poco. Entonces tienen muy bajo nivel económico, muy poca producción, los gobiernos no duran nada, van y quitan presidentes, hay una gran población, muchísima población, ¿no? Pues su maquinaria y su tecnología es muy atrasada y la estructura social es muy desigual, es decir, hay poquitos ricos, pero muy ricos, ¿no? Y hay muchos pobres, pero muy pobres, ¿no? Es decir, seguimos casi en los mismos términos, ¿no? Si lo vemos ahora. Otro problema que surge en esos años de Guerra Fría es los palestinos. Entonces, los palestinos que tenían todo este territorio, ¿no? Ese es un problema ancestral, ¿eh? Este no es un problema tampoco de 100 años, no, es un problema que viene de milenios. Entonces, los palestinos hacia 1946, al final de la guerra, tenían este territorio. Cuando se termina la guerra, ¿no? Le dan a los judíos, les dan el territorio, en este caso, que son los blancos, les dan los territorios palestinos. Se los dan a los judíos que vienen de Europa, ¿no? O se llama la diáspora judía también. Y poco a poco los judíos se han ido quedando con todo el territorio. Vean aquí y vean todo lo verde. En el 2005 es lo que queda de lo que era todo el territorio. Esto es lo que queda, ¿no? Entonces, por eso también este es el conflicto entre palestinos y judíos que a la fecha sigue, ¿no? Que ahí vemos cómo están peleando, es la famosa intifada, ¿no? O sea, niños peleando. Otro evento que surge en Asia, en la segunda, bueno, en esta guerra fría, es la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, la guerra de Vietnam es un asunto donde Estados Unidos no tenía mucha vela en el entierro y se va a meter ahí porque finalmente quiere tener una zona de influencia cerca de los rusos y de los chinos, que son comunistas. Finalmente van a perder esta guerra, pues porque esta guerra, el territorio lo conocen muy bien los habitantes de ahí, pero los norteamericanos no. Entonces esta guerra está
es como muy romantizada, hay cantidad de películas acerca de la guerra de Vietnam. Y finalmente esta guerra la pierden los Estados Unidos, ¿no? Y vamos a llegar a los años 60. En los años 60 pues vienen todos una serie de movimientos, ¿no? Por ejemplo, surgen los movimientos en los países como Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, que se oponen al comunismo, ¿no? O sectores, y entonces son reprimidos. Aquí en México, ¿no? La matanza de estudiantes que se da, ¿no? Surgen los movimientos estudiantiles, pero también los movimientos feministas, y por ejemplo, esto es de la Ciudad de México, y en todas partes, esto es de la misma fecha, ¿no? 68, en todas partes, aquí en Francia, aquí en Yugoslavia, aquí en la Ciudad de México, y acá en este caso en Praga, o sea, suceden los movimientos, hay una gran alteración, ¿no? Y también está este personaje que es Martin Luther King, que es, él empieza a luchar por los derechos, en este caso civiles y raciales, de la comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Algunas imágenes de Vietnam. Surge el movimiento feminista, en este caso más parecido al que tenemos ahora, es decir, más radical, no más radical, sino más activo, ¿no? O sea, hay más movilizaciones. Y surgen los hippies, ¿no? Que este asunto del amor y paz y todo ese asunto. Surge la psicodelia, ¿no? En la música y el uso de las drogas. Este es el gran promotor de las drogas sintéticas como el LSD, ¿no? Muy bien. Y ya casi terminando, vemos que en el siglo XX, cada país, por ejemplo, como aquí Estados Unidos, en este caso, estos fueron los gobiernos militares, hubo muchos gobiernos militares en América. Entonces, en América, perdón, aquí, bueno, aquí, vemos cómo Estados Unidos, ajá, propició una serie de golpes de Estado e influencia, ¿no? En América. Entonces, América Latina realmente nunca también ha estado muy tranquila, también ha estado con este problema de las invasiones, los militares, los dictadores ahí, ¿no? Y obviamente esto ha ido teniendo una serie de conflictos. Permítame un segundo, ¿qué? Mi pasaporte está ahí en la televisión, abajo. Y esto obviamente va a ir terminando y va y siendo un colapso, porque finalmente estos gobiernos no se pueden sostener tanto tiempo, ¿no? Creando armas, invadiendo y todo ello. Entonces, por ejemplo, este es el último gran, este se llama Leonid Brezhnev, ¿no? Es el último secretario de la Unión Soviética en su época, sí, muy radical, muy comunista, ¿no? Y este va a morir y va a subir, en este caso, este personaje que es Mikhail Gorbachev, ¿no? Y este es Ronald Reagan, este es el presidente de Estados Unidos. Entonces Gorbachev llega a reformar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo dos conceptos. Uno, que es la perestroika, ajá, es decir, que es reformar la política, y la otra política era la glasnost. Glasnost es la libertad de expresión. Entonces, para un país comunista, esto va a ser bastante innovador. Entonces, también llega, en este caso estaba el Papa Juan Pablo II, que aquí en México es como un ídolo, y también estaba esta gobernante en Inglaterra, que era Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, se conjugan varios factores conservadores, liberales, en este caso económicos, para que finalmente venga esto, el colapso. Entonces, los países comunistas comienzan a tener revoluciones internas, ajá, todas estas son donde hay fuegos que fue violenta la revolución y empiezan a liberarse, ¿no? Entonces, finalmente, el imperio soviético va a ir cayendo y el primer gran momento va a ser este, ¿no? El primer gran momento es la caída del muro de Berlín, ¿no? Este muro que veíamos espantoso. Entonces vienen, aquí son los 80, es 1989, y entonces aquí la gente está muy feliz en la puerta de Brandenburgo porque finalmente cae el muro de Berlín y Alemania se va a ir unificando. Entonces surgen todas estas tecnologías que ahora ya son obsoletas, para nosotros eran como la gente de mi época, por ejemplo, tener los cassettes aquí, no, la videograbadora, esto que era un famoso Tagamouchi, algo así se llamaba,
estas grabadoras, los teléfonos celulares, vean qué tamaño eran, ¿no? Vean los Nintendo cómo eran, así de grandes, las televisiones de bulbos que eran gratotas, ¿sí? Las computadoras con sus pantallotas, este teléfono. Seguramente ustedes, ninguno de ustedes ha utilizado este teléfono, ¿no? Un teléfono, sí, o sí, alguna vez, o una. No, profe, pero ¿cuánto me gustaría haber conocido o haber utilizado uno de esos teléfonos? No, era la onda, porque incluso marcabas así, el dial esto, y cuando, por ejemplo, digamos, mi mamá quería que no llamáramos, ponían un candado, ¿no? Le ponían un seguro aquí y ya no podías marcar, pero era súper padre andar cargando el teléfono y llevándotelo de lado a lado, o estas computadoras que tenían un disquete, ¿no? Pero se llamaban discos de 5 un cuarto, luego 3 un cuarto, hasta que llegaron la UCB, ¿no? Y cosas así, pero era increíble como estas televisiones que tú las prendías y empezaba con un puntito y luego iba creciendo la pantalla hasta que ya se veía todo, ¿no? Estos Nintendos que aquí le ponías en esta casa le ponías el cubo, ¿no? Donde estaba el programa para jugar Mario, El juego, ¿no? ¿no? El juego. Y jugabas. Ahora, si alguien tiene una de estas, valen miles de pesos, ¿eh? Por supuesto. O sea, ahora son como de colección y valen muchísimo. Sí, O sea, si las sí pueden, es lo que he estado viendo. sí, si tienen una, consérvenla o véndanla. E incluso estos teléfonos, ¿no? Que estaban conectados a una caja. Entonces, este lo tenías que traer conectado a una caja porque era el teléfono celular de la época. Esta era la videocasetera. Y primero era un formato que se llamaba beta y luego surgió el formato VHS. Ujú. Y luego este era el juego este que aquí tenías una especie de monito, ¿no? Que tenías que darle de comer a tal hora y darle agua. O sea, lo programabas, ¿no? Y si te moría, pues se te acababa el juego. O sea, era una cosa absurda esto, ¿no? Y los discos de vinil, que ahora están de moda otra vez, estos discos, ¿no? Están muy, muy, muy de moda. Pero Sí, y estas grabadoras eran la onda, porque estas bocinotas así tenían y el ecualizador y tenían un súper. y todavía, profe, bueno, creo que ya otra vez, porque he visto también Mm. a muchos que luego llevan unas así. Sí, de hecho está muy de moda esto otra vez, ¿no? Mucho, mucho he visto, incluso estos teléfonos los he visto que los venden por ahí, ¿no? Muy bien, y ya casi para acabar, bueno, obviamente en la época de la Guerra Fría, déjenme borrarle aquí, en la época del final, cuando cae, en este caso, todo el régimen comunista, pues también estaban estas cosas de moda, ¿no? Por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? Que seguramente ustedes también ya les tocaron la reciente trilogía, pero imagínense de haber visto la primera trilogía, era de lujo, ¿no? No, la primera de verdad que era otra cosa. Es, No, no, no. es la trilogía. Increíble. Sí, esa es la mejor. Sí, sí, sí. Sí, luego ya inventaron personajes como Yaya Bars y cosas Es así, la mejor. ¿no? Y entonces, y ya, bueno, ya para terminar, aquí déjenme pasar aquí, llegó la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, Saddam Hussein, que era el presidente aquí de Irak, ¿no? Decide invadir, en este caso, este lugar que es Kuwait, que está lleno de petróleo. Pero los Estados Unidos no permiten esto, ¿no? Porque aquí están sus reservas de petróleo y deciden atacar Irak. Y eso es lo que se le conoce como la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Esto es cuando ya se retira el ejército de Irak, esto es como dejan, en este caso, incendian los pozos petroleros, ¿no? Para que la gente o los otros ejércitos pues, les costara mucho trabajo. Entonces había cientos de pozos petroleros quemándose, ¿no? Imagínense en esto la contaminación que se causó. Y luego también existieron estas famosas guerras nacionales de países que se estaban reconstruyendo. Entonces, al reconstruirse, también peleaban entre ellos. Entonces, por ejemplo, estaba la guerra de los Balcanes, ¿no? En la guerra de Yugoslavia entre los serbios, los croatas, los macedonios, en Bosnia y Herzegovina, que hoy los vemos tan normal. Por ejemplo, hoy jugó Macedonia, ¿no? Y le ganó a Italia, ¿no? En el fútbol, Italia ya no va a ir al mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora vemos cosas así, pero acá estaban en guerra, así como lo que vemos, las ciudades estaban así de destruidas como las que vemos en Ucrania, ¿no? Y la guerra de Chechenia, también otra guerra donde intervienen los rusos, muy parecida, porque se les quiere liberar también este país, ¿no? Y
el mundo, o el mundo que en este caso que conocemos o que conocíamos, se acaba con este gran evento, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Entonces, creo que ustedes todavía no nacían, ¿no? Ustedes nacieron por ahí del 2004, 2003 máximo, ¿no? Por ahí. Pero 2002. 2002, que sus papás seguramente les cuentan, porque siempre, ¿no? Uno dice, ¿qué estabas haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas? Entonces, era súper, fue súper, choqueante esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento, ¿no? Yo estaba dando clases y daba clases a las 8 de la mañana, entonces estaba todos y llega un alumno, ¿no? Ya como por ahí de las 8:20, 8:30, y entonces le digo, oye, si no me das un súper pretexto de por qué llegaste tarde, pues no puedes entrar, pues, porque un poco eran las directivas, ¿no? Y el cuate me dice, no, profesor, es que se acaba de chocar un avión en las Torres Gemelas. Y yo así, fabuloso, ¿no? O sea, este súper pretexto, pásale, ¿no? Y el otro, no, en serio, acaba de pasar esto. Y entonces, pues nadie daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que ya cuando lo vimos, bueno, ya fue ahí. Entonces, prácticamente esto hace que el mundo cambie, ¿no? Va a iniciar una nueva guerra, la guerra contra Afganistán y los talibanes, a los que inicialmente se les echa la culpa. Terminan matando a Saddam Hussein, el presidente de Irak, también se le acusa de que él ayuda a Saddam Hussein, ¿no? Los mismos de Al Qaeda, que son el grupo terrorista que ataca a Estados Unidos, atacan también el metro el metro del sistema ferroviario de España, que esto es lo que se le conoce como el 11M, ¿no? O sea, hacen explotar unas bombas, matan a muchísima gente en Madrid, y con esto terminamos, el mundo y la globalización. Entonces, la globalización como nosotros y como se las piden en su examen, porque esta es pregunta de examen, es este sistema donde el mundo se comunica a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos hemos podido comunicar prácticamente en tiempo real. Por ejemplo, esto que tengamos esta clase, por ejemplo, es parte de la globalización, ¿no? Que la tengamos así. Y el mundo prácticamente ya sin restricciones puede comerciar con todo el mundo, ¿no? Entonces los chinos pueden comerciar con los gringos, los mexicanos pueden comerciar con los sudafricanos, es decir, con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado, los transportes han avanzado, ¿no? El comercio es cada vez más libre, tenemos los flujos financieros, es decir, el dinero viaja de un lado a otro a través de las bolsas, ¿no? Hay estrategias de empresarios para posicionarse en diferentes países, las marcas están en todo el mundo, ¿no? Ya no son marcas locales, las marcas tienden a ser, en este caso, internacionales. Entonces, esto es el mundo globalizado, es ¿no? El mundo donde prácticamente todos estamos ahí súper conectados, ¿no? Y aquí ya me quedé sin luz porque no puedo conectar este foco. Pero bueno, prácticamente este es con lo que cierra nuestro programa de historia. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo más que pueda agregarle aquí al asunto? Profe, yo tengo una pregunta de Dime, hace rato de Cuba. dime. Este, es que, bueno, no sé si sea cierto, pero recuerdo que en algún momento escuché que en Cuba no se venden muchos productos al igual que la coca. Ajá, exacto, sí es correcto. Sí, es correcto eso. Déjame prender la luz, permíteme. Sí, es correcto eso. Y ahora hay como un mercado negro para todo ello. O sea, sí se puede vender y sí lo se puedes encontrar, pero también en el mercado negro. ¿Por qué? Pues porque en este caso Estados Unidos comenzó a hacer lo que se llama un bloqueo económico. Entonces, por ejemplo, muchas empresas norteamericanas no pueden hacer negocios en Cuba. Aunque esto cambió con Obama, con Barack Obama, luego llegó Trump y todo lo que se había avanzado se retrocedió. Entonces, ahorita yo como otra vez volver a arrancar. Entonces, sí es difícil encontrar este tipo de productos porque las empresas encuentran mucha dificultad para negociar con los cubanos, ¿no?
entonces por eso no llega. Tú cuando vas, por ejemplo, de México a Cuba, pues, usualmente si vas a llegar con alguien, entonces les llevas, por ejemplo, cosas que, como eso, ¿no? Como una Coca-Cola o ropa o cosas así, cosas que no van a encontrar en el mercado de allá, ¿no? Obviamente después ellos las revenden y cosas así. Entonces, sí, es difícil. Es difícil el comercio allá, ¿no? No nos podemos imaginar, sobre todo porque aquí lo tenemos todo, ¿no? Aquí tenemos supermercados, ¿no? Aquí a la vuelta. Y tenemos un montón de productos. De allá realmente es más complicado, lo tienen racionalizado, la gente no puede comprar como nosotros. Profe, se desconectó el audio otra vez. A ver ahí, ¿no? Ya. Entonces decía que, ahí ya se escucha, ¿verdad? Entonces él decía que no pueden ir, por ejemplo, a comprar las cosas como nosotros al supermercado, pues porque obviamente hay una forma de llevar la economía planificada. Entonces la gente tiene sus tarjetas donde va apuntando lo que le da en este caso el gobierno, por ejemplo, el pan, la leche, la carne y todo. Y entonces le dicen, pues, necesitas esto para el mes, te lo damos, ¿no? Y no es como aquí que tú te puedes ir aquí a la tienda y comprarte lo que quieras, ¿no? Entonces sí, es difícil el comercio allá, ¿no? Es difícil, pero pues se va dando y se va abriendo puertas, ¿no? Esto. Muy Ya, bien. ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión? No, profe, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos en la próxima semana. Les digo que salgo mañana de viaje, entonces voy allá a Denver, pero desde allá nos vemos la próxima semana. Entonces, igual a las mismas horas, ¿no? Nos veríamos. Como es casi es el mismo horario, entonces no tengo mayor problema. Nos veríamos así. Ok, profe. ¿Sale? Está bien, Órale, profe. Una pregunta, perdone, dime, otra vez. sin problema. Ya, a más o menos a qué fecha se empezarían las clases ya todos los días. En abril, Abril, ok, está bien, profe. ajá, sí, ya en abril. Entonces ya la segunda semana de abril comenzamos ya todos los días. Ok, está bien, profe. ¿Sale? Bueno, Órale. que tenga Pues, buen día y buen viaje, profe. igualmente, tengan Hasta luego. hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, maestro. Que tenga un buen viaje. Pues. Gracias a todos.